Hay tumores que son hormonodependientes y tumores que no son hormonodependientes. ¿De acuerdo? Cuando el cáncer, hablando de un cáncer de mama hormonodependiente, porque al final, cuando tú tienes un cáncer, pasas por un proceso oncológico, la gente, la población general, entiende como quimioterapia, radioterapia, cirugía y a vivir. Y cuando has pasado, dicen, vale, pues ya lo has superado, ya estás genial. Y no es así, porque luego, si es hormonodependiente, tiene gente que se esconde, gente que no, es que no he contado esto, es que no, que lo entiendo y lo respeto, pero creo que si la sociedad estuviese un poquito más abierta, se puede realizar perfectamente. Lo que hay que tener son unas pautas claras. Pues, por ejemplo, evitar las fuerzas de presión, es decir, pues imagínate, si tengo una metástasis en la cervical, yo no me voy a poner una banda tras nuca, ni le voy a poner a nadie una banda tras nuca hacer una sentadilla, ¿vale? Evitar fuerzas de cizallamiento. Hay más, pues si hay cuando a la gente se le cae el pelo, los hombres estamos como más acostumbrados porque ya, claro. Hay más hombres calvos, te quiero decir, entonces acostumbramos a tener esta pérdida de cabello, pero mujeres no está tan visto. Vale, pues he empezado a grabar. Muchísimas gracias por venir, Iñaki. Vamos a hablar de un tema bastante delicado, que es el ejercicio, la importancia de hacer ejercicio físico orientado a gente que sufre de cáncer, cualquier tipo de cáncer y en cualquier periodo de ese sufrimiento del cáncer, ¿no? Así que, bueno, sin más dilación, preséntate. Pues nada, muchísimas gracias, David, por invitarme y yo encantado. A mí me gusta mucho hablar sobre este tema al cual me dedico, pues, al final mi vida diariamente. Así que nada, encantadísimo de estar aquí. Y nada, pues mi nombre es Iñaki. Yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Toledo y bueno, y me especialicé en entrenamiento en paciente oncológico. Y ahí es donde estoy desarrollando mi carrera profesional, intentando ayudar, pues, a el mayor número de personas una vez que nos han diagnosticado un cáncer y que es un proceso tan delicado, tan duro, tan tedioso y con tanta incertidumbre, pues ayudarle en la medida de lo posible mediante una herramienta que se está estudiando y se está demostrando que es fundamental, que es la actividad física y el deporte. Sí, porque en sí el ejercicio físico, imagino que para mucha gente que sufre de cáncer es como un tema un poco tabú, ¿no? De estoy muy débil o me siento mal, entonces no hago ejercicio físico. Claro, uno de los problemas que nos encontramos, por ejemplo, con la farmacología, con la quimioterapia, que todo el mundo lo entenderá, porque todo el mundo hemos escuchado a alguien que tiene un cáncer o ha tenido un cáncer, por la quimioterapia nos imaginamos una persona sin pelo, con un pañuelo, etcétera, ¿vale? Entonces, uno de los problemas que tiene la propia quimioterapia es que nos genera mucha fatiga. Esa fatiga, claro, a ti, tú cuando estás cansado, de toda la vida tan educado, estoy cansado, ¿qué hago? Pues me siento, me tumbo, me acuesto, que es sería lo lógico. Pues, aunque sea contraintuitivo, esa fatiga, esa astemia producida por la farmacología de la quimioterapia, por poner un ejemplo, no se va a pasar estando sentada o estando tumbada, sino que es a medida que nos vamos moviendo, vamos realizando actividad física, movimiento siempre adaptado, lógicamente, a tus capacidades físicas, a cómo venías antes y a cómo te encuentres, pero poquito a poco ir moviéndote. Se va a mejorar muchísimo esa sensación y por lo tanto va a ser mucho más productivo para la persona. Claro, esto cuesta mucho explicarlo en un principio, pero gracias a que pues, la ciencia va avanzando cada vez más, se están realizando muchísimos más estudios y ya también de parte de los oncólogos están haciendo un movimiento muy importante para darnos voz y dar importancia a la actividad física, al ejercicio, pues nos los van mandando y se lo van recomendando. Entonces, claro, estamos cada vez más cerca de llegar a una población mucho más grande. Antiguamente yo, por ejemplo, tengo a María Ángeles, una mujer de 74 años a día de hoy, que ya pasó su proceso oncológico hace 12 o 13 años, no recuerdo. Y claro, y a ella le confinaron en su casa, ¿sabes? Y pues tuvo un proceso un poquito, pues una persona que ha sido tan activa, pues un proceso un poco de bajón y tal. Claro, a día de hoy ella está haciendo ejercicio físico, entrenamiento de fuerza y se encuentra muy bien. Pero claro, me decías que a mí por aquel entonces me dijeron que a descansar en casa a la cama. Ahora se está tornando la situación, es decir, ahora es al revés, es el propio médico, son los propios oncólogos lo que te dicen, no, tienes que empezar a hacer actividad física, entrenamiento de fuerza, que es el que más estudiado está en estos casos, y tienes que empezar a salir y activarte, porque si no los efectos secundarios van a ser mucho peores y la toxicidad que los fármacos generan, porque al final un fármaco
Por ejemplo, una quimioterapia nos salva la vida, es lo que nos salva la vida, pero aparte de matar lo malo, perdón, también se lleva lo bueno. Entonces, Exacto. claro, esta toxicidad que genera se ha visto que se reduce mediante la actividad física. Por eso mejora mucho tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, que también es súper importante el estado de ánimos porque empezamos a generar endorfinas, empezamos a generar diferentes hormonas que nos ayudan a encontrarnos mucho mejor y estar mucho más activas. Claro, es lo que te iba a preguntar. Dos preguntas más bien. La primera sería el tema del ejercicio. Tenemos por un lado el anaeróbico y el aeróbico. Has dicho que está más, o sea, o al menos está más documentado que el ejercicio anaeróbico, el tema del ejercicio de fuerza, viene mejor que el aeróbico, ¿no? Para la gente que sufre cáncer. A ver, al final el objetivo es un entrenamiento recurrente, es decir, la Ujú. combinación de estos dos ejercicios. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que salir a correr no les hace un ejercicio de fuerza. Es Ujú. decir, tú Claro. estás haciendo una flexo-extensión de tobillo con Ujú. menos carga que si coges una pesa, pero durante más repeticiones, pues a lo mejor 1000, 2000 repeticiones cuando vamos corriendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay que combinar las dos. Siempre se pone primero el trabajo de fuerza porque si una persona no tiene la funcionalidad suficiente como para poder levantarse de una silla, poder Claro. soportar su propio peso corporal, no va a poder realizar ejercicio aeróbico. ¿Vale? Por eso siempre se antepone el ejercicio de fuerza, pero el objetivo es la combinación de los dos. ¿Vale? Y luego, en cuanto a ejercicio aeróbico, hay dos tipos de trabajo que son los más recomendados de realizar. Ujú. Primer trabajo, un entrenamiento de bajo impacto al 60 y 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Pues si una persona está pasando por un cáncer y dice, vale, pues tengo 40 años, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, con una fórmula muy sencillita que es 220 menos la edad, menos 40 años, que son 180, Ujú. te sacaría su frecuencia cardíaca máxima. De ahí sacamos el 60 y el 70% de ese número y el número que nos salga es el rango de pulsaciones en el que tenemos que ir. Ujú. Es decir, si tenemos una pulserita Xiaomi, un reloj básico, sencillito, no hace Ujú. falta gastarnos mucho dinero, pues cuando tú salgas a caminar, me lo invento, ¿vale? Imagínate que te ha salido entre 110 pulsaciones por minuto y 135 pulsaciones por minuto. Pues tú vas caminando y dices, uy, voy a 105 pulsaciones, sé que tengo que apretar un poquito más. Uy, me estoy pasando las 125, 135, sé que tengo que ir más despacio para ir en ese rango, porque Ujú. está demostrado que en ese rango es donde la mitocondria al final es la fábrica de energía que tiene nuestra célula, nuestro organismo, Ujú. pues con el proceso oncológico y con la farmacología se queda con disfuncionalidad, es decir, pierde su funcionalidad y se ve reducida. ¿Vale? Entonces, este tipo de entrenamiento es el que activa esta mitocondria. Por lo tanto, la energía se encuentra más por encima que si no realizásemos este tipo de entrenamiento. Y luego hay otra cosa muy importante y muy interesante, sobre todo cuando el cáncer es hormonodependiente. ¿Vale? Hay tumores que son Ujú. hormonodependientes y tumores que no son hormonodependientes. ¿De acuerdo? Cuando el cáncer, hablando de un cáncer de mama hormonodependiente, el problema es que se están generando muchos estrógenos, ¿de acuerdo? Entonces a Ujú. ti te cortan los estrógenos con tratamientos, ¿vale? Con terapia de inhibición hormonal, que se Ujú. llama, ¿vale? De inhibición de la aromatasa. ¿Qué pasa? Que la grasa es estrogénica, Ujú. entonces no nos conviene tener grasa. Y este tipo de entrenamiento, como te he comentado en estos rangos, Ujú. lo que hace es que nuestro cuerpo sea más eficiente y que use de gasolina, ¿vale? De la gasolina que necesitamos para que se mueva nuestro organismo, en vez de glucógeno, ¿de acuerdo? Va a utilizar la grasa. Y eso nos va a beneficiar porque al ser la grasa estrogénica va a conseguir que regulemos mejor nuestros estrógenos y Ujú. por ende que tengamos menos riesgo el día de mañana de tener una recaída, una recidiva en este proceso tumoral, ¿vale? Y luego Ujú. también hay otro factor muy importante y es el interválico de alta intensidad, es decir, un poquito de caña, ¿de acuerdo? El 80% tiene que ser de bajo impacto, que ha sido el que hemos comentado, Ujú. y un 20, un 15%, un 10% de nuestro trabajo tiene que ser un interválico de alta intensidad. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar, ¿vale? Esto todavía no se ha evidenciado al 100%, pero sí que parece que la línea va por ahí. Y es que nos ayuda a prevenir la cardiotoxicidad que tienen los tratamientos. Hay tratamientos como las antraciclinas o tratamientos como la radioterapia que nos puede afectar a nivel cardíaco. Ujú. Entonces, aunque parezca increíble, la principal causa de muerte en cáncer de mama, por ejemplo, no es el cáncer de mama per se, sino es accidente cardiovascular 8, 9, 10 años
después de este cáncer de mama, por toda la toxicidad que nos ha generado los fármacos. Entonces, Ostras. se está viendo cómo este tipo de entrenamiento puede ayudar a prevenir esta cardiotoxicidad y, por lo tanto, a aumentar la esperanza de vida y evitar tener cualquier tipo de problema cardíaco. Entonces, habría que combinar tanto trabajo de fuerza, Ujú. trabajo interválico de alta intensidad, siempre haciéndolo después del trabajo de fuerza, y trabajo de aeróbico de bajo impacto. Luego también otra cosa muy importante, por lo que la fuerza es tan interesante, Ujú. es que cuando nos quedan los estrógenos, sobre todo a las mujeres, en cáncer de mama, que es cuando le quitan los estrógenos, lo que pasa es que uno de los principales problemas es osteopenia y osteoporosis, ¿vale? Que al final la masa mineral ósea se ve Ujú. disminuida y hay mayor riesgo de fractura. La gente sabrá cuando el abuelo o la abuela se ha roto la cadera Ujú. por esta osteoporosis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que antes se diagnosticaba a la gente con 60, 70 años. Ujú. Entonces, pues una osteopenia o una osteoporosis no es el mayor de los problemas, digamos, luego a la larga. Pero ahora se está diagnosticando gente, pues yo tengo gente de 27 años a 55, es la mayoría de las personas que tengo, que son muy jovencitas. Entonces, cuando entramos en esa fase de menopausia con 35 años, pues esta osteopenia, esa osteoporosis puede llegar antes. Entonces, claro, esto se ha visto que se reduce este riesgo o se frena esta osteopenia y esta osteoporosis con dos factores fundamentales en cuanto al ejercicio físico, ¿vale? Ujú. Ejercicio de fuerza y ejercicio de impacto. Por eso también es tan importante realizar un ejercicio con cargas y un ejercicio de impacto, porque al final estamos haciendo nuestra cartilla de ahorros para cuando nos llegue este problema, tener unas Ujú. bases de la casa fuertes que permitan que no haya problemas, ¿vale? Que no tengamos ninguna fractura y por lo tanto que nuestra calidad de vida no se vea mermada por este aspecto. Wow, increíble. No, no sé si, Increíble. si me tienes que contar, contame, No, ¿eh? no, no, para Que nada, si no para me nada. lío a hablar, a hablar. No, no, para nada, me encanta, me encanta. Claro, al final el mejorar los músculos es también mejorar la densidad ósea, como has dicho. O sea, Claro, efectivamente. necesitas un armazón fuerte para luego aguantar lo que te pueda venir después, ¿no? Porque, por Efectivamente. lo que has comentado muchas veces, el cáncer no es simplemente sufrir el propio cáncer, sino lo que viene después, ¿no? Incluso. Eso es, sí. Y de hecho, el hueso, Ujú. el hueso mejora su densidad mineral ósea cuando los niños están todo el día que se están saltando, se caen, se Ujú. pegan un golpazo, que yo siempre soy muy partidario de déjale al niño, si Sí. se cae y tal, es bueno, ¿vale? Ahí los niños están generando su densidad mineral ósea, Ujú. ¿vale? Tener un hueso fuerte. Esto se genera por la presión, tanto presión muscular como el impacto que se genera, ¿de Ujú. acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando realizamos ejercicio de fuerza o ejercicio de impacto, esto lo estamos acentuando. Pero luego, además, si imagínate, el hueso puede fallar o tiene mayor riesgo de fallar porque aún así no hemos podido parar esta osteopenia, esta osteoporosis, si tenemos un armazón fuerte, un músculo fuerte, Ujú. va a ser el que sustente estos huesos, esta estructura ósea. Por lo tanto, Ujú. el riesgo se va a ver reducido. Y claro, siempre cuenta la misma historia, pero mi abuela, con 85 años que tiene, 84, me dijo un día, Iñaki, hijo, estoy preocupado que tengo osteoporosis. Bueno, abuela, ya con la edad que tienes, ¿sabes? El Es menor de tus normal. problemas Ujú. es osteoporosis, ¿sabes? Pero claro, cuando llega una chavala o una chiquita, siempre hablo mucho de mujeres porque la mayoría de personas a las que entreno son mujeres, Ujú. ¿vale? Pero cuando llega una muchacha o una chica y es que tengo osteoporosis con 50 años, con 45 años, eso ya es un problema, porque quedan muchos años de vida como para no tener una buena calidad de vida. Claro, hablando de osteoporosis, mi madre sufre osteoporosis y se la detectaron, no sabría decirte con qué edad, pero tampoco tan tardío. A lo mejor con 40 y, no sé, 46, 47 y por ahí más o menos, ya sabía que tenía osteoporosis, a lo mejor incluso de antes. Pero sí que tiene Mm, mucha descalificación de huesos y demás. Entonces, efectivamente. evidentemente veníamos a hablar de cáncer y tal, pero al final la osteoporosis la sufre mucha Es gente, uno al de igual los que... efectos secundarios de tratamientos oncológicos, ¿eh? Entonces, Ujú. hay mucha gente que sufre esto. Y claro, encima es algo desconocido o no tan conocido, Ujú. porque al final, cuando tú tienes un cáncer, pasas por un proceso oncológico, la gente, la población general, entiende como quimioterapia, radioterapia, cirugía y a vivir. Ujú. Y cuando has pasado, dicen, vale, pues ya lo has superado, ya estás genial.
Y no es así, porque luego, si es hormonodependiente, tienes una farmacología después que te va a durar entre 5 y 10 años, Ujú. que va a generarte estos efectos secundarios y encima, como es lógico, porque al principio a ti cuando tienes un diagnóstico todo el mundo está encima tuya y todo el mundo te pregunta qué tal estás, se preocupa y tal, pero luego al final la gente acaba haciendo su vida, se queda tu círculo más cercano. Ujú. Y muchas veces cuando más se necesitan, porque ya se está prolongando el proceso, ya estás un poco, lógicamente, estás hasta las narices, hormonalmente no te encuentras igual Ujú. de bien, puede haber una subida de peso, un incremento de peso, gente que no se reconoce al espejo, porque es que yo he visto chicas de 30 años que han cogido 15 kilos y haciendo todo bien, pero por la terapia hormonal. Claro. Entonces, claro, es que Iñaki no me reconozco al espejo. Y claro, una vez que pasamos esta enfermedad, lo que queremos es estar como antes o lo más parecido a como estábamos antes, Ujú. para olvidarnos un poquito de ello. Y claro, y el tú no reconocerte al espejo te recuerda cada dos por tres por lo que has pasado. Por eso también es tan importante este cuidado, que esto hay veces que no es tan políticamente correcto. Muchas veces hablamos de salud y nos enfocamos en la salud, que para mí es un error, solo en lo fisiológico, pero Ujú. es que lo psicológico también es importante y dentro de lo psicológico está la autoimagen que tenemos cada uno y el autoestima que nos genera. Pues es lógico que si tu cuerpo ha tenido unas modificaciones muy grandes en un tiempo muy reducido, Ujú. pues tú no te encuentres del todo bien. Y es lo que te digo, esta sintomatología se suele dar cuando ya la gente como que entiende que tú ya has pasado tu proceso, Ujú. ¿vale? Y el cáncer no se acaba, esto es un mensaje súper importante que siempre dicen las chicas, el cáncer no se acaba cuando se acaba la última quimioterapia, ni la última radioterapia, ni la cirugía, porque luego tú tienes revisiones también, que eso es importante. Te revisan Ujú. primero cada 3 meses, luego cada 6 meses, luego anual. Entonces, cada vez que tú vas a una revisión, con un miedo impresionante de y esto volverá y no volverá, hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad. Entonces, claro, quiero que la gente tenga en cuenta que el cáncer no se acaba cuando pasan estas fases que todo el mundo hemos entendido, Ujú. ¿vale? Sino que luego continúa durante unos años más y hay que dar apoyo también en la medida de lo posible a las personas que están pasando por ese proceso. Claro, es que al final, imagino que cuando sufres, la verdad que no lo sé, pero cuando sufres de cáncer, una vez lo combates, claro, la gente tiene como la perspectiva de, guau, ya lo has combatido, perfecto, ya está, vuelves a tu vida Ya está. diaria de siempre y demás. Pero vienen luego todos los problemas que has comentado, como puede ser la subida de peso, no verse bien por ello, etcétera. Claro, y que al final no eres la misma persona que eras, no te encuentras igual, pero incluso a nivel mental hay una cosa que se llama chimiobrain, que es como quimiocerebro, Ujú. y es que la quimioterapia se ha visto que afecta a nivel de memorización, a nivel de atención y a nivel de concentración. Entonces, claro, muchas veces en la reincorporación al mundo laboral, pues dices, es que no me encuentro igual de bien, no estoy igual de avispada en cuanto al trabajo que hacía antes, no estoy al Ujú. mismo nivel y es normal porque estos efectos tardan en remitir. Y pues, por ejemplo, he tenido una chica, Lidia, que es cirujana y me decía, Iñaki, yo me devoraba tomos de cirugía así de grandes y ahora una novela tonta. No soy capaz de pasar de la primera hoja, que no me entero, y o estoy viendo una serie en Netflix y de repente se pasa el capítulo y digo, yo no sé qué coño he visto, ¿sabes? Que entonces, claro, estas cosas también afectan bastante. Claro. Entonces, claro, hay que entenderlo y hay que apoyarlo también en ese aspecto y hay que practicarlo porque también hay Ujú. muchas formas de ayudar. No es mi campo en concreto, el Ujú. ejercicio físico, pero a nivel de psicología, a nivel de estimulación cognitiva, te puede ayudar mucho a entrenar tu cerebro y a estar mejor en este aspecto hasta que volvamos más o menos a la normalidad que teníamos antes. Claro, es que al final es eso, el estado emocional, incluso ya no solo de, porque nos hemos ido al después del cáncer, sino en el propio cáncer, debe de estar, o sea, por los suelos, el estado emocional en el que uno se debe encontrar. Al, Sí, y al sí, igual que la gente que te rodea, porque imagino en muchos casos, o al menos no sé cómo sería yo, por ejemplo, sufrir cáncer, pero lo que más, además de joderme a mí, sería el ver cómo la gente que me rodea, a la que quiero, está jodida por lo que yo tengo. Yo al final, como te dije antes, soy epiléptico y tal, y no tiene nada que ver,
pero es una enfermedad crónica y pasé por un proceso bastante jodido en el que, pues bueno, me rayé bastante, no, salí a la calle y crisis epiléptica a la mínima o ataque epiléptico. Entonces, lo peor de eso es ver a los demás, porque yo decía, bueno, es lo que hay, voy a intentar pasar, o sea, no pasar página, pero hacer todo lo posible por intentar que los demás estén bien. Porque al menos a mí lo que más me afectaba era ver las caras de la gente después de darme a mí ese ataque o esa crisis epiléptica. Claro, pero tú tampoco te puedes poner presión a ti mismo. Te quiero Ya. decir, bastante tienes con lo que estás pasando Ujú. como para ponerte presión. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, tengo chicas que son mamás y cuando son mamás, pues intentan que los hijos, como es lógico, intentan minimizar el Claro. asunto. Es decir, pues que mi hijo no me vea mal, que mi hijo no vea cómo, porque se va a preocupar. Y claro, muchas veces yo lo entiendo perfectamente que Ujú. pase esto porque al final tú como madre o como padre intentas proteger a tus hijos que para ti son lo más importante del mundo, pero te está metiendo más carga a ti. Y esto hay que saber gestionarlo bien porque al final esta carga que tú que estás metiendo te puede afectar a ti a nivel psicológico. Ujú. Y luego también hay otro aspecto y es que no nos han enseñado a cómo hablar a una persona que tiene una enfermedad. Esto para mí se debería enseñar en los colegios, que al final, o en los institutos, ya gente a lo mejor un poquito más mayores, Ujú. pero enfermar vamos a enfermar todos, que es lo que hemos estado hablando antes, y fallecer vamos a fallecer todos. Si nos educasen mejor en estos procesos, pues sería mucho más liviano de llevar y lo gestionaríamos mucho mejor. Y no habría comentarios que a las mujeres le afectan mucho, por ejemplo, cuando hay un cáncer de mama, de vaya tetas te van a poner ahora cuando les hace la mastectomía. Joder, pues Ya. menudas tetas te van a poner, que la gente lo hace sin maldad. Ya. Pero es un catetismo que a la persona le afecta, ¿sabes? Y no se siente con la herramienta de decir, pues mira, que te pegabas un revés Ya, que te no. aviaba. Claro, no te lo tomas con ese O humor que se espera que te lo claro, tomes. efectivamente. O no, el pelo crece. Ya, coño, pues rápate tú, ¿sabes? Ya. Y si el pelo crece, claro que crece, pero es el que se me haya quedado el pelo es el síntoma de lo que estoy pasando, Ujú. ¿sabes? Entonces, claro, son aspectos que son muy importantes y son frases que a las personas le afectan. Claro, yo lo que te digo, David, siéndote totalmente sincero, yo esto lo sé porque llevo años trabajando con paciente Ujú. oncológico, ¿sabes? Entonces tú te tienes que preparar, tienes que hablar con psicólogos, tienes que ver cómo tratar el tema y la experiencia te lo da. Pero si yo no hubiese tratado con paciente oncológico, a lo mejor lo de, nada, el pelo crece o solo es un añito malo, son frases que a lo mejor yo también hubiese dicho, Ujú. ¿vale? Entonces, claro, tampoco culpabilizo a las personas que lo dicen, pero sí que Claro. culpo que no haya una educación, que no se nos enseñe a gestionar estas cosas o no se hable más. Y luego también, cuando hay una enfermedad, tratamos de taparla, tratamos de taparlo mucho. Ujú. Y esto es un problema, porque al final el tener una enfermedad no es culpa tuya. ¿Sabes? Ya. Pues mira, te ha salido un cáncer, pues ya está. Ni lo querías, ni lo esperabas, ni lo deseabas. Ya. ¿Sabes? Que no te culpabilices porque no es culpa tuya. Ya es lo que hay. Lo que hay es lo que hay. A partir de aquí, de ahora tenemos que ir poniendo soluciones para salir de esta lo mejor posible. Pero al final culpabilizarse es contraproducente y sigue pasando mucho. O gente que se esconde, gente que no, es que no he contado esto, es que no, que lo entiendo y lo respeto, ¿eh? Ujú. Pero creo que si la sociedad estuviese un poquito más abierta bueno, a que es que es lo que hay, pues tendríamos mejor salud mental también en ese aspecto cuando una persona enferma. Porque repito, y que no lo sepa, lo mismo se lleva una sorpresa, pero enfermar vamos a enfermar todos y morir nos vamos a morir todos. Que al final aquí no nos vamos a quedar ninguno. Entonces, claro, habría que gestionarlo un poquito mejor. Ya, la verdad es que sí. Hablamos antes o me comentabas el tema de ciertos miedos que tiene la gente. Imagino que con los miedos también vienen los mitos. Los mitos Mm. de gente oncológica, o sea, con enfermedades oncológicas. Coméntame un poco respecto al tema. Sí, pues los miedos que se suelen tener al final son normales y es lo básico. Pues imagínate, cuando nos van a poner la quimioterapia, muchas veces nos ponen un catéter.
Aquí se llama Portacat. Portacat es la marca comercial al final, pero se ha extendido como Portacat y o un PIC que va en el brazo, o ahora ponen un PIC-POR que es subcutáneo, pero aquí en el brazo, ¿vale? Y es por donde te inyectan la quimioterapia. Claro, a la gente le da miedo el realizar ejercicio con ese brazo, con el brazo que Claro. tenemos el catéter, como es lógico y normal. Pues, por ejemplo, para el tema del PIC, en 2023 salieron unos estudios muy interesantes donde se vio que la contracción muscular ayudaba. Uno de los problemas que tiene el PIC, al final lo que nos están haciendo es por el tubito nuestro, nos está metiendo otro tubo, que es por donde nos van a meter la farmacología. Entonces, ¿qué pasa? Que el diámetro se disminuye, por lo tanto hay mayor riesgo de trombosis o mayor riesgo de infección, ya que el flujo sanguíneo se ve disminuido. Pues se ha visto que con la contracción muscular hecha con cabeza y hecha poquito a poco y de una forma progresiva, este flujo sanguíneo mejora y por lo tanto tenemos menos riesgo de trombosis y menos riesgo de infección. Claro, esto se empezó a estudiar en 2023, ¿vale? Entonces, claro, ya se ha quitado Claro. un poquito ese mito Es muy de reciente es también. PIC. No, sí, no muevas el brazo, pero bueno, todavía falta un poquito para que todo el mundo pueda ver estos estudios y tal. Yo he hecho alguna publicación sobre ello. Luego, otro mito también muy importante es cuando nos quitan ganglios. Cuando nos quitan ganglios linfáticos, muchas veces quitan la mama y si hay algún ganglio afectado, lo quitan, ¿de acuerdo? De la cadena axilar. Pues siempre se decía que si te quitaban ganglios, no podías coger más de 2-3 kilos de peso con el brazo afectado. Esto se ha estudiado y se ha visto, y esto no es tan reciente, esto ya es de hace bastante tiempo, que no hay ningún mayor, no es un factor de riesgo el coger peso para que sufrir un linfedema, que es la inflamación de ese brazo, ¿vale? Puede ser en el brazo o en el miembro inferior también, ¿de acuerdo? Entonces, este mito es el que más cuesta de desmitificar porque muchas veces en los propios médicos lo propagan. Y yo no he encontrado ningún artículo donde den validez a esto y sí que he encontrado papers científicos, artículos científicos que dicen lo contrario. Claro, ¿qué pasa? Que al final es una creencia muy arraigada. Es como, pues a mí de pequeñito me decía mi madre que no comiese más de 2 huevos en semana por el colesterol y me fui todos los días, me daba. Entonces, claro, son creencias y mitos que poquito a poco se van disipando, ¿vale? Porque se ha visto que es mucho más perjudicial tener un miembro superior, por ejemplo, inutilizado, es decir, que no le muevas, porque yo he escuchado a veces de, no, este brazo ya como el brazo de un bebé, y no cojas peso, y van las pobrecitas mías con la bolsa de la compra, con una sin bolsa y con el otro brazo cargado, y luego que me duele la espalda, hombre, es que lógicamente, Claro. claro, porque te está El de Bandacer. descompensando la columna, lógicamente. Entonces, da más problema eso que el tener ¿sabes? Que el coger peso, porque el coger peso no es factor de riesgo para un linfedema, el coger peso de fuerza. Lo que sí que es un factor de riesgo muy importante es la obesidad y el sobrepeso. Sí que es un factor de riesgo muy interesante para este linfedema. Entonces, cuando tú más actividad física hagas, pues menos probabilidad tienes de tener esta obesidad y este sobrepeso, ¿vale? Por lo tanto, ese mito y ese miedo también quedan fuera. O, por ejemplo, cuando hay una metástasis ósea, cuando el cáncer se ha extendido por los huesos, ¿vale? Pues también hay gente que le da miedo, como es muy lógico, de realizar actividad física, realizar ejercicio físico. Se puede realizar perfectamente. Lo que hay que tener son unas pautas claras. Pues, por ejemplo, evitar las fuerzas de presión. Es decir, pues imagínate, si tengo una metástasis en la cervical, yo no me voy a poner una barra Claro. nuca, ni le voy a poner a nadie una barra nuca a hacer una sentadilla. ¿Vale? Evitar fuerzas de cizallamiento. Pues si hay una metástasis en la zona lumbar, pues un peso muerto no es lo más adecuado, Claro. ¿vale? Por ese cizallamiento. O evitar impactos muy, muy grandes. Es decir, no voy a subir a una persona 3 metros y le voy a decir que salte al suelo, Claro. porque hay mayor riesgo de fractura. Pero siempre con cabeza, entendiendo dónde está, es mucho mejor realizarlo, porque lo que sí que se ha visto en algunos estudios es que este desequilibrio que puede tener la gente porque se le pierda la masa muscular por perder funcionalidad, tiene mayor riesgo de caída. Y el mayor riesgo de caída tiene mayor riesgo de fractura en la zona de Claro. la metástasis. Entonces, el estar fuerte siempre va a ser una buena opción. Claro está, siempre hay que hacer todo con cabeza, poquito a poco y de una forma progresiva, ¿vale? Y si puede ser que haya un profesional que te esté supervisando, un profesional cualificado y que sepa lo que hace, pues mucho mejor, ¿vale? Pero lo que quiero que entienda la gente es que sí que se puede realizar. Y luego también hay muchas barreras también en el nivel
por ejemplo, de la imagen, cuando a la gente se le cae el pelo, los hombres estamos como más acostumbrados Ya, porque claro. hay más hombres calvos, te quiero Ujú. decir, entonces acostumbramos más no, a tener esta pérdida de cabello, pero mujeres no está tan visto. ¿Qué pasa? Que el entrar a un centro, a un gimnasio donde haya mucha gente, tú vas con tu pañuelito, porque claro, te pones una peluca en invierno y guay, pero en Ya, agosto no ujú. aguantas la peluca, pero ni vamos. Exacto. Entonces vas con tu pañuelo tal y la gente se va a girar a mirar. Sí. Normalmente te va a mirar, es un poquito, ¿sabes? Que no digo que lo hagan apuesta, Es el pero centro de atención que sin darte cuenta, sin querer. claro, efectivamente. A mí me ha dicho gente, dice, yo ha habido mujeres en ciertos sitios y me lo han dicho chicas mías, dice, que yo sé que las caigo mal y a raíz de verme sin pelo y de verme con el pañuelo han venido, hola, ¿qué tal? Tal, como con pena. Y eso no gusta. ¿Sabes? Ya. Al final es una persona normal, lo único que tiene, pues está pasando un proceso oncológico, pero no deja de ser la misma persona que era antes, a nivel de esencia, digamos. Entonces, Ujú. una de las barreras que también hay es entrar a un sitio donde te puedan ver, te puedan juzgar o te puedan mirar un poquito más. Y luego también cuando estamos pasando por tratamientos como la quimioterapia, el Ujú. sistema inmune baja un poquito. Entonces las aglomeraciones no es lo más recomendable. Es decir, meterte en un sitio donde haya muchísima gente, muchísimo riesgo de infección, de Ujú. coger un catarro, lo que sea, pues no es lo más recomendable. Por eso el ejercicio físico en casa, por ejemplo, a nivel online, que yo es algo que no confiaba nada, 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 nada en ello, porque yo siempre he entrenado con un entrenador, te quiero decir, Ujú. o yo hago CrossFit o cuando he boxeado, lo que sea, siempre he tenido un entrenador. Y decía, esto del online, yo creo que no va a funcionar. Pues funciona muy bien, porque claro, la persona está en su casa, cuando está fatigada no se tiene que Claro. trasladar hacia un sitio, no tiene que coger transporte público, aglomeraciones con gente y lo podemos adaptar mucho mejor. Y además en cámara solo la veo yo o cuando vienen al centro, como nuestro centro intentamos que sea, quisimos que fuese más pequeñito, más íntimo y no cogemos más de 2 entrenamientos, es decir, no somos ahí más de 4 personas porque Ujú. hay que procurar que la persona no se exponga a muchos agentes externos y luego también que hay gente pues, que tiene aversión a esto, Ujú. a que se la vea y tal, pues es mucho, mucho mejor. Entonces, claro, a mí me dicen muchas veces, si es que no te has asustado por verme sin pelo. Claro, es que digo, es Claro. que ya veo a siete chicas o 7 personas como tú todos los días sin pelo durante años. Entonces, llevo mucho tiempo, ya no me afecta, no es algo que a mí me vaya a sorprender. Y esto también suele ser una barrera, pero bueno, que también es solucionable. Y esto hay, por ejemplo, una anécdota muy buena que yo Ujú. tengo con una chica que entrené yo, Elenita, y se puso la peluca, se la puso de prótesis, es decir, que no era de quitar y poner, Ajá. sino que se la deja como Uf. pegada. Sí, y eso, claro, eso es lo que te digo, en invierno medio medio, Sí, pero en pero verano. en agosto te da algo. Y no me la voy a quitar porque me da mucha. No te preocupes, no te la quites, tal. Yo que sé, a las 2 semanas o a la semana ya fue a la peluquería para que le quitasen el pegamento y se la pusieran de quita y pon. Ujú. Y llegaba al centro y me decía, aquí te dejo la rata. Y me tiraba la peluca ahí en la tablilla, ¿sabes? Porque, pues claro, ya coges confianza, ya Claro. ves que la persona está mucho mejor y tal, Ujú. y se adapta al final a ello, que al final eso es importante también, la confianza que tú cojas con el profesional con el que estés o con las personas que te vayan a ver en ese momento. Claro, además, por lo que me has dicho de tu centro, al final, gente que esté afectada por el cáncer también conoce a otra gente afectada por el cáncer. Entonces, imagino Mm, que eso ayuda bastante. Ver a otra gente en tu claro, situación y hablar con ellos. claro, al final tú cuando tienes un problema buscas referencias, buscas referentes Ujú. y lo sueles buscar en personas que han pasado lo mismo que tú, porque al Ujú. final el ser humano somos así y vamos por comparación y decimos, bueno, pues esta persona más o menos bien, venga, cuéntame qué has hecho, qué no has hecho, qué te ha ayudado, qué no. Yo, por ejemplo, el viernes día 14, que esto no sé cuándo lo verá la gente, pero el viernes día 14 de marzo vamos a hacer un curso, un taller sobre el linfedema Ujú. y lo hacemos junto con una clínica de fisioterapia que se llama Centro Boder. Entonces, yo cuando hago estos talleres, pues se los paso a las chicas para que se los vayan enviando unas a otras.
y al final todos vamos por recomendación. Es decir, yo a esta clínica la he Claro. conocido porque mis chicas están yendo a esta clínica y están muy contentas con ella. Mucha gente me ha conocido a mí porque mis chicas están contentas o han escuchado otras chicas y me las mandan. Ujú. Entonces, claro, al final es lo que más hace, porque buscamos alguien que nos pueda ayudar y alguien que nos pueda hacer un aporte y nos dé al final una luz al final del Ujú. camino. Por ejemplo, yo tengo a María Ángeles, que es la mujer está de más edad Ujú. y es muy dicharachera y muy, vamos, yo quiero con su edad yo quiero la misma vida social, porque es que, claro, pero yo la quiero ahora, ¿sabes? De la misma vida social que ella con 70 y pico años. Pero lo que suelo hacer es, cuando tengo una chiquita joven que justo empieza, que viene con más miedo y tal, y es presencial, en horario la pongo después de María Ángeles. Porque así, cuando sale María Ángeles, le digo, mira, ahora viene una chica, claro, la llevo entrando 3 años, entonces Claro. tengo muchísima confianza con ella. Y le digo, ahora viene una chiquita jovencita, ¿qué tal? Que tiene estos miedos y tal. Entonces, cuando llega la chica, sale María Ángeles, bueno, pues nada, pues esto, tal, 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 y le explica un poquito y le va contando, le da ánimos, le da tal, y la chica ya dice, joder, si esta persona está tan bien y ha pasado lo mismo que he pasado yo, venga, vamos para adelante, vamos para tal. Entonces también ayudas a que la persona se anime un poquito, que eso al final es importante, tanto subirla como, ¿sabes? Y animarla, como acompañarla Claro. cuando tenemos malos días, porque pasa muchísimo bueno, que al final esto es una montaña rusa de emociones y hay días pues que alguna lagrimilla se escapa y es que es lógico, y hay que acompañar a la persona y hay que estar con ella. Y bueno, eso es una parte también complicada de trabajo. Intentar tú no. Y me pasa que yo soy llorón. Entonces, tienes que, yo le digo, no me llore, digo, bueno, vamos a tirar sin mear una semana, ¿sabes? Como sigamos así, porque, claro, claro, tú también tienes que acompañar en esos momentos Ujú. y bueno, creo que está en ser humano también, ¿sabes? Sí. En ser humano y ayudar a otra persona. Y lo que dices del boca a boca, pues al igual que a mí me recomiendan, yo cuando me entero de cosas o personas que pueden ayudar, oye, mira, pues esta persona tal te puede echar una mano, te puede ayudar, o mira este vídeo de esta persona, porque así le estás dando herramientas también Ujú. y puedes ayudarla. Al final, eh, tenemos que generar en cuanto al paciente, digamos, una red Ujú. de ayuda que le sustente, tanto de nutrición, psicología, Claro. ejercicio. Claro, la farmacología es lo primero, es la clave Ujú. principal, pero luego hay muchas cosas complementarias que le puede ayudar. Entonces, si tú le ayudas a generar esta red y le das esas herramientas y sobre todo con gente muy humana y empática, que al final es lo que se necesita, lógicamente, en estos procesos, Ujú. pues la persona le va a ayudar mucho y por lo tanto va a hacer que otras personas quieran que les ayudes también, lógicamente. Claro. Algo que has dicho desde el principio es que van bastante más mujeres que hombres. ¿A qué Mm, se debe? sí, sí. Pues es una duda existencial que tengo y lo he hablado con un montón de oncólogas y de oncólogos Y... y tenemos dudas porque, claro, cuando hablamos y tal se juntan varios factores. Ujú. Primer factor, que el cáncer de mama es el más visible y el cáncer de mama es el que más probabilidad de los que mejor tasa de supervivencia tiene. ¿Vale? Ujú. Entonces, claro, tienes mucho mayor margen de mejora cuando hay Claro. un cáncer de páncreas, que un cáncer de páncreas es mucho más complicado, pues muchas veces no le da tiempo ni a la persona a llegar a ti. Ujú. Entonces, bueno, es más complicado. Claro, el cáncer de mama es el que más hay en mujeres. Ujú. Y luego se junta que el cáncer, por ejemplo, en hombres, el que más hay es el cáncer de próstata. Ujú. El cáncer de próstata, cuando a ti te hacen una prostatectomía, te quitan o toda la próstata, un cachito de próstata, etcétera, pues Ujú. uno de los principales pruebas que hay, pues tienes que volver a aprender a retener el orín, ¿vale? Ujú. La orina, el líquido. Claro, estos problemas a nivel social muchas veces no nos han educado a, ¿sabes? Tú ves un anuncio en la tele y ves para las pérdidas de orina de las mujeres, Claro. pero nadie te habla de pérdida de orina de un hombre. Ujú. Y lo vemos como una humillación, algo más que es una debilidad nuestra y Sí. tal. Entonces, esto también es uno de los factores. Y luego que creo
que los hombres nos dejamos ayudar un poquito menos. Nos cuesta un poquito más dejarnos ayudar. No sé si por educación, porque yo qué sé, por lo que sea, nos Ujú. dejamos un poquito ayudar menos. Y también es que normalmente cuando el cáncer es en hombres, suele ser a una edad más avanzada y es más complicado cambiar hábitos, Claro, lógicamente, porque al final, cuanto más jóvenes somos, más fuerza tenemos, más hábitos podemos cambiar que cuando tenemos 70 años, que ya dices, mira, exacto. yo sí, ejercicio ahora voy a hacer yo, ¿sabes? Y Efectivamente. claro, eso, oye, tengo anécdotas muy buenas de un compañero mío que tenía un hombre muy longevo y tal, y iba a entrenar el hombre, pero claro, iba con su ropa, con su traje, como si iba de traje, ¿sabes? A entrenar, porque estaba muy mayor, y decían, es que sigue fumando, tenía un pronóstico muy malo el hombre, y decían, es que sigue fumando. Digo, hombre, pues Ya, a él no le va a repercutir lo que fume de aquí al final, tanto como le ha repercutido hasta ahora, lógicamente. exacto. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que cuando una persona es más mayor, pues es más complicado cambiarle los hábitos y hacerle que se mueva más. Y por eso en hombres suelen ser un poquito más mayores y también eso puede contribuir, pero vamos, yo es que a lo mejor yo he entrenado, David, a 7 hombres en estos años Joder, y 200 mujeres. Es wow. que, Es claro, súper. Está muy sí, desbalanceado. es muy, muy, es irrisorio los hombres que he entrenado. Te Wow. quiero decir, y yo lo hablo porque podría decir, bueno, pues será que tú cuadras más con mujeres o tienes otro carácter o tal, No, pero pero. es que a los compañeros míos les pasa lo mismo, ¿sabes? Entonces, Ostras. es una norma normalmente, y normalmente cuando nos vienen hombres, nos vienen porque a lo mejor sus hijas o sus hijos han Ujú. buscado, que son más jóvenes, han buscado Claro. y te los traen. Y eso es también bastante curioso. Pero sí, sí, es un porcentaje muy, muy, muy irrisorio el de hombres, y no es porque no haya tantos hombres con cáncer, sabes que hay muchísimos, Sí. sino porque o a nivel social o no tanto, o tenemos eso de que, bueno, ya, o sea, la mujer es como más Sí, proactiva. como esa mentalidad de macho cabrío, de macho viril, de a mí no me afecta nada, yo soy fuerte, puedo con todo, no necesito a nadie, esa tontería. No me imagino. Efectivamente. O simplemente el no ser proactivo. No, el médico me ha puesto la quimioterapia, pues yo Y aquí ya. me quedo y ya está, y a vivir. Las mujeres buscan más, son más proactivas. Claro, Normalmente en la pelean más. búsqueda, en encontrar más cosas, sí, 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 buscan un poquito más. Por norma general, ¿eh? No te estoy diciendo de todo el mundo, Sí, pero. pero por norma general es así. Y cuando una persona te viene diciéndote, tengo cáncer, mmm, claro, ¿qué tipo de ejercicio, cómo sabes qué tipo de ejercicio es el que le viene bien? Al igual que la intensidad del trabajo, ya hablamos antes del tema de la frecuencia cardíaca y la Mm. suma de que eran 220, creo, menos Sí, menos la la edad fórmula esa, general. menos la edad. Pero claro, ¿cómo tú desarrollas el ejercicio por una persona que, pues no sé, pongamos que tiene 25 años, llega y tiene un cáncer de páncreas, por ejemplo, y te dice, tengo esto? Claro, al final es el proceso que se sigue en primer lugar es, bueno, tú hablas con la persona, Ujú, le haces una entrevista a ver cómo está, qué le pasa, qué farmacología, te lo cuento un poquito. Y luego te envían los informes clínicos, ¿vale? Entonces tú te tienes yo me reviso muy bien los informes clínicos por si hay cualquier cosa que se me escape, ujú, ¿vale? Por ejemplo, cáncer de mama, sota, caballo y rey, normalmente está muy, muy protocolarizado, ujú, pero a mí siempre me gusta mirármelo mucho. Por ejemplo, si hay algún tipo de farmacología que no haya visto nunca o que ese fármaco no sepa cómo se llama, o por ejemplo, tengo anuria que está en Francia, entonces la molécula es la misma, pero allí se llama de una forma que otra. ujú, Pues yo esas cosas le tengo que preguntar a un oncólogo de referencia o a una oncóloga de referencia para que me diga, oye, efectos secundarios, tal, y bueno, informarme un poquito. Entonces, se hace una valoración clínica primero, pues ver que el diagnóstico que tiene, la farmacología que está tomando, si el corazón está bien, ujú, normalmente le está haciendo un electrocardiograma. Y si es una persona que viene ya en época de inhibición hormonal, que ya ha pasado todo su proceso, digamos, lo que tenemos estipulado, pues ver si hay osteopenia y osteoporosis, una densitometría, bueno, tener todos los informes bien, bien agarraditos. ujú. Yo siempre
siempre les digo que con ellas es muy difícil meter la pata porque vienen muy testeadas y vienen con una imagen clara. Claro. Luego se hace una valoración a nivel funcional, ¿de acuerdo? Porque al final yo me he encontrado personas que sobre papel tienen una enfermedad muy avanzada, una patología muy, muy avanzada o una farmacología muy agresiva, pero que la persona ha sido triatleta. Entonces dice, si es que está más fuerte que yo. Claro, no es lo mismo el punto donde empieza una persona que antes ha sido muy activa o que Claro. se encuentra muy bien a nivel físico, independientemente de lo que diga el papel. Entonces se hace una valoración funcional, ¿vale? Se hacen unos test y vemos pues capacidad de salto que tienes, hace la medición, ver capacidad de fuerza, capacidad aeróbica, potencia. Bueno, se miden al final unos parámetros principales. O si la persona viene de una cirugía, de una mastectomía, pues se mide un poquito los rangos articulares que tiene, ¿vale? Porque al final esto es importantísimo, de lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces tenemos que saber cómo se encuentra la persona. Y luego a mí me gusta mucho saber el contexto. Contexto, pues, miedos que tengas. Si tienes o no tienes hijos, por ejemplo, pues los hijos quitan mucho el tiempo, no Sí. dispones del mismo tiempo si tienes hijos pequeños que si no los tienes. O otros familiares a tu cargo. Bueno, cómo es más o menos tu vida, cómo es tu trabajo, cómo ha sido tu trabajo, sufres mucho de estrés, no sufres de estrés, porque al final todo esto son factores que nos pueden influir. Ya una vez que tenemos estas tres patas, tanto a nivel clínico, a nivel funcional, como a nivel de contexto de la persona, de conocer un poquito más su historia, ya se empieza a planificar y a programar. ¿Vale? Pues esto va a depender mucho ya tenemos la imagen principal, pero luego va a depender mucho en qué fase de tratamiento se encuentre. Pues, por ejemplo, están en quimioterapia, las quimioterapias rojas, para que todo el mundo nos entienda, ¿vale? Que se suelen dar cada 21 días y son más agresivas. Pues sabemos que la semana de quimioterapia Sí. la persona suele estar un poco más flojita, entonces las cargas tienen que disminuir. Las 2 semanas siguientes van Más aumentando altas. progresivamente esas cargas. Siguiente ciclo, vuelven a disminuir y vuelven a progresar en las siguientes semanas. Entonces, el ser humano en general, y cuando estamos pasando con una farmacología en particular, como es en este caso la quimioterapia, no evoluciona de forma lineal ascendente, sino que vamos subiendo las capacidades, vamos subiendo la intensidad y el volumen, pero la fatiga también sube. Entonces hay que reducir esa fatiga, hay que hacer una descarga de entrenamiento para que se produzca una cosa que se llama proceso de supercompensación, que es que una vez que se reduce esa fatiga, se multiplican esas capacidades que hemos adquirido. Entonces es una montaña que vamos subiendo, pero con subidas y bajadas en la carga y en la intensidad. Esto hace que la persona no se nos fatigue, porque luego también uno de los principales problemas y que hay que controlar es que hay dos tipos de fatiga, fatiga central y fatiga periférica. Fatiga periférica es la que tú tienes en los músculos cuando has entrenado y dices, pues Sí. he notado que he entrenado, tengo el bíceps cargado y he notado que he entrenado. Fatiga central ya es mucho más allá, es un cansancio, un desplome, no te encuentras bien, no descansas bien. Bueno, pues hay que evitar por todos los medios que lleguemos a esa fatiga central, ¿vale? Por lo tanto, se hacen estas descargas, porque si fatigamos mucho al cuerpo, nuestro sistema inmunológico baja. Si ya el sistema inmunológico ha disminuido por el tema de la farmacología de las quimioterapias, pues si le metemos más caña, podemos hacer que esa persona coja cualquier Claro. tipo de agente patógeno externo y que le tengan que aplazar una quimioterapia o tenga cualquier tipo de problema similar. ¿Vale? Entonces, esto es importantísimo que veamos el ejercicio como un fármaco. Por debajo de la dosis efectiva no funciona, por encima de la dosis tolerable es tóxico. Entonces, tenemos que encontrar el punto medio. Por lo tanto, se va planificando y se va programando con la imagen que teníamos al principio y en función de las fases que vayamos pasando y cómo la persona va evolucionando. Porque esto al final no es matemática pura, es decir, el mismo fármaco a ti te afecta de una manera que a mí a lo mejor me afecta de otra. A lo mejor a ti te afecta mucho y a mí no me afecta nada, o al revés, ¿vale? Entonces va a ir en función de la persona. Luego llegamos a la fase de, imagínate, un proceso de quimioterapia, luego cirugía, luego radioterapia y luego terapia hormonal, ¿vale? Pues en la quimioterapia hemos ido haciendo estos procesos, ¿vale? De carga y descarga. Luego tenemos un mes cuando acabamos la quimioterapia normalmente hasta que la persona le interviene, le opera, ¿vale? Pues en ese mes, ¿yo qué tengo que hacer? Pues si le van a hacer, por ejemplo, una mastectomía, le van a quitar la mama, le tengo que reforzar mucho la cadena posterior, ¿vale? Que las escápulas estén tirando un poquito más para atrás. ¿Por qué? Porque cuando a ti te quitan la mama, tú vas a tender a coger una postura más cifótica. Los hombros se van a redondear porque el cuerpo trata de proteger también esa zona. ¿Qué pasa? Que para coger la movilidad con una postura más cifótica es más complicado. Entonces, cuanto más recta estés, yo siempre digo, como una bailarina. Claro, más Pero ayuda. cuanto más recta estés,
tú vas a tener un pequeño bajón después de la cirugía, lógicamente, Ujú. pero la recuperación va a ser muchísimo mejor. De hecho, hay un estudio muy chulo que no se hace en cáncer de mama, se hace en cáncer de pulmón de célula pequeña y se ha visto que las personas que llegan en mejor estado físico a la cirugía tienen menos bajón que las personas que no llegan en ese buen estado físico y la recuperación es muchísimo más temprana, ¿vale? Se recupera muchísimo antes. Wow. Entonces, hay que preparar para esa cirugía. Pues, por ejemplo, se hace una descarga de entrenamiento. A mí me gusta hacer una descarga de entrenamiento la semana antes de la cirugía para que Ujú. lleguen con cero fatiga y lleguen en un estado de forma física muy Claro. alta, como un deportista a una competición, que lleguen en el mejor estado de forma. Ujú. Te hacen la cirugía, tu forma va a bajar después y luego cuando te quitan los Vas drenajes, ya te quitan los volviendo. puntos, ya nos dan los permisos para volver a iniciar, pues se vuelve a retomar. ¿Cómo se retoma? Primero, ganar movilidad. Conseguimos el arco móvil, antes de coger cualquier tipo de peso, ganar esa movilidad. Ujú. Después, trabajo en tren inferior, con ejercicios sobre todo de isometría, ejercicios de aguantar, por ejemplo, la sentadilla de isometría en la pared, aguantamos. Ujú. ¿Por qué? Porque el impacto en este caso, justo después de la cirugía, no es tan recomendable, porque se puede generar un espasmo en la zona del pectoral, que es Ujú. muy desagradable. Entonces hacen mucho ejercicio de isometría, ¿vale? Poquito a poco, cuando la persona va recuperando, ya tiene arco móvil, ya estamos desarrollando esta fuerza que hemos perdido, Ujú. ya se empieza a meter cargas poquito a poco y ya nos preparamos para la fase de la radioterapia, que muchas veces se suele perder también un poquito de movilidad, que esto suele ser frustrante, porque dices, lo que me ha costado conseguirla, macho, Ya, y claro. ahora pierdo un poquito, pero esa se recupera mucho más rápido. Entonces, nos preparamos también, al igual que para la cirugía, nos preparamos para la radioterapia. Después ya conseguimos la movilidad en la radioterapia, ya lo que es la cirugía se ha sentado bastante bien normalmente y después ya entramos en una fase de terapia hormonal. Entonces, en esta fase de terapia hormonal ya el trabajo de fuerza se intensifica mucho más. Ujú. No hay que hacer descargas cada tan poco tiempo porque ya nos permite que la fatiga no es tan exacerbada. Entonces, las descargas se amplían un poquito, se hacen un poquito más alejadas en el Ujú. tiempo y tenemos que meter mucho trabajo para prevenir tanto esta osteopenia y esta osteoporosis. Entonces, bueno, en función de cómo venga la persona a nivel clínico, a nivel funcional, y en qué fase del proceso se encuentre, pues Ujú. se realizará una cosa o se realizará otra. Pero todo va a depender mucho de la persona y de cómo se encuentre. Y a mí es que yo es que les mido hasta el sueño. Es que les envío en una aplicación Ujú. y todos los días me tienen que rellenar un formulario de cuántas horas has dormido y con qué energía te has levantado. Claro. Porque esto a mí me da muchas pistas de cómo vamos de fatiga. Entonces, claro, yo sé que cuando estamos durmiendo un poquito peor, llevamos 3, 4 días durmiendo un poquito peor, la energía ha bajado, pues Ujú. hay que meter una descarga de entrenamiento para recuperarte un poquito y que podamos subir de escalón. Pero claro, para mí es muy importante tenerlo todo muy, 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 muy medido, Claro, muy muy, muy planificado. meticuloso, claro, para no meter la pata. Que el que esté medido y esté planificado no quiere decir que no haya variaciones, porque Ujú. al final somos seres humanos y todo el mundo tenemos diferentes cosillas. Pues que tiene hijos, pues se le pone malo el niño Ujú. y está una semana malo y va encima y te lo pega. Y claro, pues hay que hacer variaciones en la planificación, lógicamente, en función de lo que nos va surgiendo en nuestro día a día y en nuestra vida. Pero Ujú. vamos, así es como se trabaja en función de cómo te llega la persona y cómo viene para hacerlo lo más personalizado posible. Claro, y tú tienes que ir analizando a la persona en todo momento durante todo el Mm. proceso. Hay procesos cortos, imagino, y procesos muy largos de años, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, cuando una persona está con metástasis, imagínate, Mm. pues ya sabemos que está con una farmacología crónica, ¿de acuerdo? Entonces esos procesos se suelen alargar tiempo. Cuando una persona no tiene metástasis, una persona joven, viene en un estado más o menos bueno, normal, Ujú. a mí siempre me gusta, para mí el objetivo es que no dependan de mí durante mucho tiempo. Es decir, te ayudo durante tu proceso, te enseño cómo lo tienes que hacer y lo que tienes que hacer, pero luego tú puedes realizar la actividad física por tu cuenta, porque al final tenemos que entender la actividad física, el ejercicio, para siempre. Ujú. ¿Sabes? Es decir, es algo que no es solo durante tu cáncer, sino que es para siempre. Entonces la persona tiene que saber el por qué hacemos las cosas, por qué estoy realizando esto, por qué realizo esto otro, por qué no puedo hacer esto y por qué sí esto, para que luego lo Claro. pueda replicar y lo pueda hacer ella por su cuenta. Entonces hay procesos que duran más y procesos que duran un poquito menos.
por lo que te digo, en función de la persona, como más cortos. Hemos hablado primero de cómo planifico en función de la persona, cómo sé qué ejercicios tengo que hacer con cada persona. Ujú. Y luego eso, que hay procesos un poquito más largos y procesos más cortos en el entrenamiento y de la importancia de que la persona acabe sabiendo lo que tiene que realizar para hacerlo en su día a día, porque el ejercicio ya Claro. es para siempre. Y para aquella gente que no sufra de cáncer, pero tenga algún tipo de problema o perfectamente, porque al final cualquiera, en cualquier momento nos pueden diagnosticar cáncer, porque conozco los típicos casos de soy joven, nunca fumo y tengo cáncer de pulmón. Y conozco gente que lleva fumando 40 años y de repente, pues nada, ni cáncer ni nada. Y es en plan, ¿por qué a mí, uno de pulmón que yo no fumo y me cuido y hago ejercicio y etcétera, y esta persona que no se cuida nada, no le pasa nada, ¿no? Entonces, Sí. eso lo sueles ver bastante, ¿no? Imagino. Sí, hay personas que vienen con hábitos un poquito peores y personas que vienen con hábitos, buenos hábitos y les ha Uh-huh. pasado. Para empezar, el cáncer es multifactorial, es decir, no viene solo de un factor o de una causa, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, estas cosas suceden. Luego, muchas veces nos pensamos que todo el cáncer es genético y genético es de un 10 a un 15%. Anda. Creo que era genético que lo demás es a nivel ambiental, ¿vale? El de demás porcentaje son mutaciones que se producen por nivel ambiental, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que entender que todo el mundo, como hemos hablado antes, todo el mundo vamos a enfermar. No tiene por qué Uh-huh. ser de cáncer, puede ser de enfermedad cardíaca, de cualquier otra cosa. Lo que sí que sabemos es que los buenos hábitos, es decir, el realizar actividad física, el tener una buena gestión del estrés, descansar Uh-huh. bien, comer bien, nos van a ayudar a tener más papeletas a nuestro favor. Estas papeletas lo que hacen es que enfermemos cada vez más tarde, Uh-huh. ¿vale? Y por lo tanto, pues a lo mejor con 90 años te dé un paro cardíaco y te mueras. Pues ya está. Sabes que has Claro. vivido una vida buena y tal. Pero sí que da mucha rabia, y me lo dicen muchas chicas, joder, si yo lo he hecho todo bien, ¿y por qué? Es que en la vida también están estos factores. Al final lo que hay que hacer es traer más papeletas hacia ti. Y luego también tenemos el sesgo del superviviente, digamos. Uh-huh. ¿Sabes? Siempre nos fijamos en la persona que fuma, que bebe y que no ha enfermado, pero esa es la excepción, te quiero decir. Hay otras 100 personas que fuman, beben y sí que les ha afectado, Exacto. pero siempre nos vamos a este sesgo del superviviente, de decir, pero este tío o esta tía, joder, que lo hace todo mal y tal. Y sí, entiendo que da rabia, pero hay que entender que es un porcentaje muy pequeñito. Las personas así, y hay que entender que, bueno, lo primero, cuanto mejores hábitos hagas, menos probabilidad hay de que enfermes de joven, es decir, que tengas una vida Uh-huh. perfectamente, con una esperanza de vida perfecta. Y luego también, cuanto más mejores hábitos tengas, que aún así enfermas, vas a estar mucho más fuerte para sobrellevar la enfermedad y para poder superarla. O sea, yo he tenido un caso, por ejemplo, de Uh-huh. que se me viene a la cabeza de un chico que, fíjate, ese es un hombre que entrené, un muchacho de 30 años. Sí. A él los médicos le dijeron, es que contigo podemos hacer muchas más burradas, que se entienda como ponerte más farmacología, probar más Uh-huh. líneas de tratamiento, hacer intervenciones más complejas, Uh-huh. porque es que lo soportas. Es que lo soportas. ¿Por qué? Porque está muy fuerte. Y al estar muy fuerte, sabemos que el posoperatorio, aunque acabes hecho polvo, pero lo vas a superar bien. Si una Claro. persona está más flojita, no tiene tanta fuerza, no se encuentra tan bien, muchas veces no se van a arriesgar ni a ponerte ese fármaco ni a hacerte esa cirugía. Puede ser que ese fármaco, esa cirugía, haga que fallezcas antes de lo que lo haría la propia enfermedad. Entonces, Uh-huh. también el estar fuerte, el estar con buenos hábitos, si tenemos la suerte, la desgracia de enfermar en una edad donde no contábamos con ello, ¿vale? O donde no es lo normal, Uh-huh. pues bueno, también nos puede ayudar a sobrellevar mucho mejor la enfermedad y a tener mayor calidad de vida y a poder superar la enfermedad con menor dificultad y salir más indemne de ella. Es Uh-huh. decir, no es Claro. lo mismo que te pilla un toro a mi abuela que a mí, ¿sabes? Pues yo tengo más probabilidad de saltarlo, ¿sabes? Exacto. Que mi abuela. Entonces, también esto influye también.
¿Y qué consejo le darías a una persona que no esté sufriendo de cáncer, pero que conozca a otra persona, ya sea familiar o un amigo cercano, que sí que lo sufra? Pues lo primero es que no la Ujú. fragilice ni la victimice. Eso lo primero. No es que, pues, es normal, caer en Claro, eso, es que pero es... imagínate, tu madre tiene un cáncer Ujú. y yo me imagino si lo tuviese la mía y vale, no hagas esto, no hagas esto otro, esto no lo cojas tú, esto tal. Claro, No. Actividad. Venga, levántate que nos vamos a dar un paseo. Venga, vamos a hacer no sé qué. Vamos, no fragilizar a la persona, ¿vale? La ujú, persona tiene una enfermedad, tiene una patología, hay que ayudarla en todo lo que necesite, ujú, pero no hay que sobreprotegerla mucho porque eso va a hacer que enferme más. claro, No hay peor enfermedad que la fragilización de una persona, ujú, ¿vale? Y necesitamos sentirnos útiles. Y necesitamos sentirnos que podemos hacer cosas. Entonces, el primer consejo es que no la fragilice. ujú, ¿Vale? Segundo consejo es que no lo agobie. Es decir, la persona sabe que tiene un cáncer y lo tiene en la cabeza todo el día. Oye, que está mejor que quedéis y habléis de la isla de las tentaciones, ¿sabes? Que la que estéis comentando el cáncer, aunque sea el tema más banal y más idiota que te pero puedas ayuda, encontrar, pero es que le va a ayudar a salir un poco claro. del mood de la enfermedad. Entonces, bueno, no lo agobies. Si esa persona quiere, oye, que si lo necesitas, estoy aquí, ¿sabes? Y Ujú, ya está. Pues. Y luego también, pues, yo es que conozco casos de personas que se le presentan en su casa, oye, que he venido a darte una vuelta, he venido a verte simplemente. Oye, pues muchas veces bien, pero otras veces a ti no te apetece. claro, Y tienes que ir a darte una vuelta, o sea, estás pasando un cáncer y te tienes que ir a dar una vuelta con esta persona que lo ha hecho con la mejor intención del mundo, pero a lo mejor no te apetece. Pues bueno, es mejor, oye, mira, que estoy aquí, si lo necesitas, cada X tiempo. Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Oye, que si lo necesitas, que nos vamos y nos tomamos allí ujú, una Coca-Cola cero y no, y yo qué sé, y hablamos de qué bueno está eso, qué bueno está eso, ¿sabes? En cualquier idioma. Eso es mucho mejor, ¿vale? Y también yo he visto casos de gente que, por ejemplo, Vladi, que falleció, era el fundador de Never Surrender, él es médico era médico en Murcia y creó ujú, una fundación de ejercicio en paciente oncológico ahí en Murcia. Y él me decía que tenía, claro, un tío que le conocía pues todo el mundo. Y se hizo un grupo con 90 y pico personas y todos los días mandaba un vídeo por ese grupo. Oye, que me encuentro bien, que estoy bien, que tal, que hoy he hecho esto otro, esto otro, esto otro. Dice, y así me ahorro por lo menos 90 mensajes. De que la gente me esté preguntando todos los exacto. días constantemente, porque al final le tienes que contar la misma historia a todo el mundo. Pero bueno, este consejo ya no es tanto para la gente que conoce a alguien que lo sufre, sino para la gente que lo Ujú, sufre. ¿Sabes? Pues por ahí, pues bueno, luego están tus padres y tu pareja o quien sea que te va a hablar igualmente, pues porque se preocupan y porque son tu círculo más reducido. exacto. Pero te quitas que el círculo un poquito más amplio te esté escribiendo continuamente y que te pueda agobiar un poco. ¿Vale? Y también culpabilizarte si no les contestas y Ujú, tal. Entonces, autoculpabilizarte. Pero vamos, como principal es eso. Primero, que no victimicen, no fragilicen a la ujú, persona. Y segundo, que den su apoyo en la medida de lo posible, pero sin agobiar. Y, y eso, y que la persona ya sabe que está pasando un cáncer, que no hace claro. falta que tú se lo estés recordando cada 2 por 3. Oye, que está mejor que, pues lo que te digo, pues si salir a dar un paseo y ver las hojas caerse y hablar de cualquier idiotez que te haga reír, Que al ¿sabes? final, Y que ya bastante tenemos. claro, efectivamente es como intentar no centrar todo, absolutamente todo en el problema, sino intentar de vez en cuando también despejarte de ese mismo problema que te está carcomiendo por dentro a todas horas, pues todos esos momentos en los que te puedes como evadir, ¿no? De ese problema, imagino que mentalmente ayuda, ¿no? Y emocionalmente. Claro, claro, efectivamente, eso es. Y a ti, tú como persona que ha visto a tantísima gente pasar por esa dificultad, tanto para bien en el sentido de que lo combata y le vaya luego bien, al igual que gente que por desgracia pues mmm, o bien muera o bien pues Mm. vaya peor. Sí, que vaya Sí, mal y acabe falleciendo. Es complicado, porque al final, claro, te dicen siempre, no te lleves el trabajo a casa. es Está imposible. jodido. Y Es que, digo, es no me gusta. que yo me lo imagino y es Claro, imposible, tío. claro, y que tú al final, cuando estás con una persona, yo hay gente.
claro, yo las veo una vez en semana o 2 veces en semana, hablo con ellas 3, 4 veces en semana y es que sé más de ti que de mi abuela o de mis padres, ¿sabes? Claro. Hablo más contigo y te veo más a ti que a mis padres, porque vivo, no vivo en la misma ciudad que mi familia y tal. Pues claro, tú al final sabes, esa persona, los hijos que tiene, Claro. si el hijo alía una, si el hijo aprueba, si la hija tal, las que son online vienen a Madrid, te llaman y tú te vas a tomar algo, te vas a comer con ellas, porque a mí me gusta hacer eso, que muchas Ujú, veces me han recomendado, no, tú, tu trabajo y tal. ujú. Yo soy feliz así, ¿sabes? Y soy feliz y luego, pues si pasa algo, pues ya lo lloraré. Pero prefiero, para mí prefiero pagar el precio de haber estado con esa persona tomándome algo, que me esté contando cosas, saber más de su familia y tal, y luego pagar el disgusto si algo sale mal, Ujú. que el haber tenido esa barrera Sí. profesional-cliente y no haber disfrutado todo sobre esa persona, porque al final son vidas y son historias y eso. Y bueno, pues cuando pasa algo, pues lo pasas regular, muy regular. Claro. Lo que pasa es que hay que muchas veces gestionarlo bien, intentar gestionarlo lo mejor posible, darte cuenta que no eres Superman, es decir, que no has Ya. hecho todo lo que has podido por esa persona en lo que a ti te concierne. ¿Sabes? Si un médico y una quimioterapia no le ha podido salvar, tú Ya. tampoco podías hacer más. Y quedarte tranquilo de que has aportado todo lo que podías a esa persona, la has tratado lo mejor que has podido y tal, y te viene otra clienta a la hora siguiente. Por eso a mí me ha pasado, de enterarte del fallecimiento de una Uf. y justo, ¿sabes? 20 minutos o 10 minutos antes de que otra entre por la puerta. Claro, y a seguir tu vida. Claro, es que esa que entra por la puerta no se puede enterar de que tú Exacto. estás mal porque ha fallecido otra compañera, porque al final le va a afectar a Sí. ella psicológicamente. Entonces tú pues pones tu cara de póker y luego ya cuando llegues a tu casa, pues ya explotas y te acuerdas de lo que te tengas que acordar, pero en el momento es eso. Y luego también, para mí no es tan doloroso, que también, cuando Ujú. alguien acaba falleciendo, sino cuando ves que la enfermedad va yendo a más y ves el deterioro de esa Ya. persona y ya sabes lo que viene, porque tú al final ya sabes lo que viene. Para mí quizás es más doloroso ese deterioro que el día que existe ese fallecimiento, porque el día que existe ese fallecimiento es muy doloroso esos Claro, días, es la hostia. pero sí, es la hostia y ya está. Pero la agonía de cuando está pasando oye, que me ha dicho el oncólogo que esto ha ido a peor, que esto está avanzando y porque también tengo otras personas que tienen metástasis, pero tienen su enfermedad estable con la Ujú. farmacología y de repente esa enfermedad se vuelve a activar, le tienen que cambiar de línea de tratamiento, a ver si funciona, si no funciona, empieza a no funcionar, a ir Ujú. todo mal, pues oye, eso ahí lo pasas muy irregular porque tú sabes lo que toca y lo que hay. Entonces, bueno, eso también es importante gestionarlo. Y también, como consejo principal a todos los profesionales que se dediquen Ujú. a temas similares, nutrición en paciente oncológico, ejercicio en paciente oncológico, que se vayan a un psicólogo, nada más que empiecen a trabajar con este tipo de... Yo fue lo que hice. En cuanto empecé a Ujú. trabajar con personas, me fui. Oye, ¿qué problema tienes? Pues mira, de momento ninguno, pero puedo tenerlos y me van a surgir ciertas complicaciones y ciertas cosas. Quiero que me enseñes herramientas para poder gestionarlo de la mejor forma posible y que no te afecte luego En tu vida. en tu vida, digamos, en tu vida personal, que al Ujú. final, pues, lógicamente algo te va a afectar, pero que no te dificulte para seguir tu vida o no te resulte impidiente de que no te puedas levantar de la cama tú porque Ujú. estás muy mal. Pues, pues bueno, como consejo es que te ayuden a gestionar, porque no sabemos gestionarlo en un Ujú. principio, Sí, entonces ya una claro. vez que te dan unas herramientas, pues ya tú te encuentras más fuerte y tienes más recursos para el día que pase algo, poder llevarlo mejor. Y luego, pues con la experiencia, pues al final te vas curtiendo y vas sabiendo lo que ocurre, vas gestionando mucho mejor tus emociones. La primera vez que pasa, mm, yo me quedé en shock de Claro. decir, ¿sabes? No era tristeza al principio, sino un shock de, hostia, que es serio, ¿sabes? Porque también pasa que naturalizas mucho la enfermedad y naturalizas mucho porque yo veo a más gente con patología, en este caso con cáncer en mi día a día,
personas sanas. Entonces, para mí es lo normal y es el día a día, la naturaliza mucho. Pero claro, cuando pasan estas cosas, hostia, esto es serio y estas cosas suceden y pasan. Pero bueno, y luego también hay que tener un carácter resiliente en ti mismo y hay personas que no pueden trabajar con este tipo de Claro. patologías o este tipo de... Mi madre, por ejemplo, mi madre es jardinera y claro, y ella me dice que yo estaría todo el día llorando con estas cosas que me cuentas. Ya, pues por eso, claro, a ti si se te muere una planta no te afecta tanto. Claro. Pues claro, pues tú no lo puedes porque no lo gestionas, no lo gestionas de una forma correcta o te iba a afectar en tu día a día. Entonces, bueno, dentro de lo que te afecta, pues tienes que intentar que no te impida seguir adelante, porque si no tienes fecha de caducidad en cuanto al trabajo, y aún así yo entiendo que yo tengo fecha de caducidad en cuanto a mi trabajo uno a uno. Es decir, yo me seguiré dedicando al tratamiento en paciente oncológico, pero acabaré gestionando el centro y acabaré teniendo entrenadores, porque yo he visto gente que lleva muchos años tratando con un paciente oncológico y ha llegado a un punto en el que han dicho, mira, ¿sabes qué? Que Claro. no quiero más, no me considero un superhéroe para que eso no me pueda pasar, ¿sabes? Entonces, creo que en este mundo tenemos fecha de caducidad también de a lo que nos dedicamos y al final pues habrá que ir escalando un poquito y que tus funciones sean diferentes, sean pues ayudar, asesorar a quienes están entrenando a las personas y gestionarlo de la mejor forma posible y dar ese apoyo, pero no tener esa implicación uno a uno, porque claro, al final es como una piedra con una gota de Claro. agua. Pues las primeras gotas no se lo cargan, pero a medida que Llega un van que momento. hay 10 años con una gota de agua, pues te fractura. Exacto. Entonces, claro, eso también es importante. Jo, pues deja que te diga que la verdad es que haces un trabajo de la hostia, tío. Sé Muchas que gracias. muy poca gente sería capaz de hacer tu trabajo, estoy segurísimo. Yo, sinceramente, no creo que pudiera. Y jo, me has dejado como con un cuerpo, con un sabor de boca extraño, tío. Porque me pongo en tu situación, en tu Sí, lugar y. Tiene que ser bonito también, porque tiene que ser de lo más bonito del mundo ver a alguien con cáncer que lo pueda pasar y lo supere. Tiene que darte eso una alegría increíble. Pero claro, luego está la contrapuesta, que es lo contrario, que te tiene que comer por dentro. claro. Entonces, Claro, tío, bueno, al final también te digo, hay más bueno que malo, ¿eh? sí. Eso también es importante. Y ver cómo una chiquita que ha llegado contigo con 30 años con su pareja, que vienen con un miedo que no veas, y la ves cómo supera la enfermedad, la ves cómo se casa, y ves en Instagram que cómo se casa, y hablas con ella, y joder, qué bien, ostras, Ya eso tiene que ser. eso está muy guay, ¿sabes? Y que la gente, a mí me pasa que por redes sociales yo soy un joven más de barrio que el banco de una plaza. Entonces, claro, cuando en redes sociales me escriben un mensaje, oye, y yo no conozco a esa persona y, oye, mira que me estás ayudando, mira qué tal, qué cual, joder, pues te alegra un montón. O familiares de personas, imagínate, cuando hay un fallecimiento, a mí me ha pasado, fallece una persona y te escribe su hija. Y, oye, mira, que mil gracias, ostras, tienes la pena por el fallecimiento de Claro, la pero persona, pero un orgullo muy grande por cómo le has ayudado tú a esa persona y cómo le has aportado, ya no solo a nivel de conocimientos técnicos, sino a nivel de claro, un soporte emocional. emocional y un apoyo, efectivamente, y un acompañamiento emocional a esa persona. Pues me ha encantado, sinceramente me ha encantado el Sí, podcast. sí, Es un tema muy delicado, hasta estaba nervioso al principio y se me ha notado un montón, pero porque es eso. Me parece un tema demasiado sensible. Y es lo que dices tú, sí que es verdad que nos educan muchas veces, o yo creo que ahora ya cada vez como que se va educando mejor en este sentido, sobre todo con el tema del cuídate, para evitar problemas a futuro. Pero sí que es verdad que, como has dicho antes, por ejemplo, el porcentaje es ese de 200 mujeres y 7 hombres, en parte es una pena, sí, porque al final es una pena que seguramente muchos
lo dejen como pasar o no se centren tanto, no intenten hacer algo o no sean tan activos como en este caso muchas de las mujeres que tú tratas. Entonces es una pena, pero bueno, esperemos que en un futuro la cosa se vaya vaya cambiando. Cada vez con más divulgación y más educación en el aspecto se irá cambiando. Entiendo yo. Esperemos. Pero claro, ¿tú cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Llevo 3 años y pico. 3 añitos y pico. Claro, yo acabé la carrera en 2020. 2020. Acabé la carrera. Yo me dedicaba a personas con diversidad funcional, con discapacidad intelectual, allí mientras estudiaba en la universidad, luego estuve un añito más y luego ya me especialicé en paciente oncológico. Pero es que ten en cuenta que esto es bastante joven, estos temas. Al final el timing que hemos seguido ha sido muy bueno porque ahora es cuando más oncólogos te empiezan a recomendar y más estudios hay, pero es algo muy joven, muy joven. O sea, hace 7 años, que no me voy tan atrás, el propio médico te decía casa a la cama y a descansar. Claro, es que es eso lo que yo tenía pensado. O sea, yo lo del ejercicio y el cáncer, yo sé que el ejercicio es beneficioso para todo el mundo. Da igual quién seas, para todo el mundo es beneficioso. Pero sí que es verdad que a la hora de, por ejemplo, estar en plena quimio o cosas por el estilo, pues el mantente relajado en ese momento, no hagas nada, lo veía bastante normal. O sea, entonces... Sí, claro, pero es por eso, porque bueno, estamos codificados para estoy cansado, ponte a descansar. Exacto. O estoy enfermo, ponte a descansar. Y pues, pero es que es igual que un paciente cardíaco. ¿Sabes? Mi padre sufrió un infarto y, bueno, pues tienes que ir más despacito ahora, tenemos que ir ajustando las cargas, todo, pero no te puedes parar, porque el hecho de pararte va a hacer que estés más débil y el hecho de estar más débil va a hacer que tengas menos calidad de vida y menos esperanza de vida. Exacto. Entonces, claro, es contraintuitivo, pero al final tenemos que entender que el ser humano estamos hechos para movernos y no dejamos de ser el mismo bicho que éramos hace 2000 años. Y antes caminábamos hombres 25 kilómetros, mujeres 20. Entonces, y ahora, para que una persona haga 10.000 pasos, es complicado. Ha cambiado mucho la vida, digamos. Sí. Entonces, claro, hay que intentar educarlo, pero entiendo que es difícil y es complicado. Pero yo desarrollar mi trabajo, mi negocio, porque al final es la empresa mía y desarrollarlo hace 7 años, es que no se me hubiese ni ocurrido. O sea, si lo vería, claro, imposible. De 3 años a esta parte cada vez hay más y cada vez te reconocen más el trabajo pues los profesionales al final de bata blanca, que son los que te mandan a la gente y entonces pues bueno, va creciendo y yo estoy seguro, ahora mismo somos 4 o 5 en España de que nos dediquemos a esto. Yo estoy seguro que en 10 años está metido en el sistema sanitario. Estoy 100% seguro pues me de alegro. Que los propios hospitales lo van a meter. Me alegro porque tú, como bien sabrás, es una ayuda increíble y al final es eso. Es algo obligatorio, ¿no? Sobre todo en esos casos. Pues nada, tío. Muchísimas gracias por haber venido al podcast. Ha sido todo un placer enorme, de verdad. Y si quieres decir algo antes de irnos, lo que quieras. Aún así, dejaré tus redes sociales en la descripción, que no dije al principio, lo siento, es verdad. Dejaré todo lo que sea para ayudar. No te preocupes. Yo, nada, darte mil gracias porque es un tema que cuesta visibilizar y que cuesta hablar. Muchas veces tenemos ese nerviosismo y esa reticencia de, ay Dios, si voy a meter la pata con esta persona y vamos a decir algo que pueda causar algún daño, ofender a alguien y tal. Entonces, muchísimas gracias por invitarme para poder visibilizar y ayudar. Y nada, a todo el mundo que esté pasando un proceso oncológico, que para adelante y que poquito a poco, con las capacidades que tengáis, pero muy poquito a poco, no os fragilicéis, no os vengáis abajo y os va a ayudar muchísimo y os vais a encontrar mejor. Pues nada, ya sabéis, chicos. Muchísimas gracias, Iñaki, ha sido un placer enorme. Y pues nada, hasta luego. Muchas gracias. Cuídate, tío.